Estamos hablando de manejo del paciente con desnutrición grave. Doctora Marvel Chacón, ya que hablamos de todos los síntomas, cómo podíamos empezar a identificarlo, vamos en esta patología de la desnutrición, ¿cuáles son los principales riesgos cardiovasculares que se pueden asociar a este tipo de patología? No es tanto que se pueda presentar riesgos cardiovasculares, es que el paciente desnutrido grave tiene un alto riesgo a padecer afecciones cardiovasculares porque hay mucho colesterol libre en plasma y triglicéridos. ¿Por qué? Porque el hígado es el principal órgano de reserva, tanto de carbohidratos como de triglicéridos, de ácidos grasos. Entonces, cuando no hay una buena alimentación o cuando hay una inanición producto de que no quiso comer, de que empezó una dieta muy severa o de que hay una patología asociada, entonces el hígado empieza a liberar como fuente de energía esos ácidos grasos que están en reserva y por eso aparecen libres en plasma. Si no es tratado a tiempo, entonces son pacientes que tienen obviamente afecciones cardiovasculares por retención de ateromas a nivel de las arterias, sobre todo de triglicéridos. Bueno, doctora, tenemos una pregunta en WhatsApp de nuestros televidentes. Vamos a ver en qué nos preguntan. Doctora, ¿qué es una dieta balanceada? Aquella donde se incluyen todos los grupos de alimentos, incluidos, ¿cuáles son? Los 3 macronutrientes principales y vitaminas y minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. ¿En qué se consiguen? Por ejemplo, que en el desayuno haya un carbohidrato con vegetales, con proteína, con fruta y todo esto aporta una alimentación balanceada. Lo estoy diciendo de manera muy general, lo sé, pero es que también depende de las preferencias de consumo de cada paciente. Entonces, si les digo un menú tipo, pues sería en el almuerzo comer cualquier tipo de proteína que no tenga grasas hidrogenadas asociadas, sino que sean preferiblemente a la plancha con un buen aceite, que sea asequible, pero un buen aceite, preferiblemente de girasol, que es como el más asequible en el mercado. Que no utilicemos ningún tipo de aditivo en cuanto al aliño de estos que no contengan monoglutamato sódico, por ejemplo las salsas famosas para aderezar que son concentradas, que tenga arroz, que sea un solo carbohidrato, o en el caso de que quieran aumentar la fuente de proteína, pues entonces que coman un grano que también es asequible para la población, porque los granos son alta fuente de proteína con bajo índice glicémico, entonces eso nos aporta bastante saciedad y llenura, y ensaladas que sean ensaladas crudas, nunca cocidas, sino crudas, con vegetales crudos, verdes, que haya mucho color. Cuando yo digo mucho color es que no incluyan más allá de 3 ingredientes, pero que haya mucho color, por ejemplo, espinaca, tomate y zanahoria. Entonces estoy consumiendo betacaroteno, estoy consumiendo ácido fólico con alta cantidad de fibra por la espinaca y estoy consumiendo licopeno que lo contiene el tomate. Entonces todo eso en el organismo produce una síntesis de antioxidantes que favorecen el evitar que se formen enfermedades. Doctora, ya que hablábamos de todo esto, ¿qué son los carbohidratos? Yo sé que la mayoría de televidentes que nos están viendo, algunos no entienden este término, entonces aclarémosle a nuestros televidentes. Los carbohidratos son macronutrientes que dan la mayor cantidad de energía al cuerpo. De hecho, nosotros no podemos vivir sin carbohidratos porque es el principal sustrato para el cerebro. ¿Pero qué carbohidrato es ese? La glucosa, pero la glucosa en su molécula, cuando yo la absorbo. Entonces, ¿qué es carbohidrato? La harina. ¿Qué es carbohidrato? Los granos. ¿Qué es carbohidrato? Los cereales. ¿Qué es carbohidrato? Las frutas, los vegetales. Todos ellos son carbohidratos. Lo que debemos diferenciar, a grosso modo, es que existen los carbohidratos complejos altos en fibra y los carbohidratos simples, que son los azúcares sencillos, es decir, lo que yo consigo en las panaderías, en las reposterías, envasados al vacío. Eso es lo que debo dejar a un lado y consumir más los complejos, pero sin mezclarlos en tantas cantidades. Es muy común en Latinoamérica que comamos así, sobre todo en estos países, sobre todo aquí en Colombia. Muy alta en carbohidratos. Sí, supongamos sopa, entonces la sopa lleva papa, lleva apio, lleva poca cantidad de proteína, casi nunca le colocan, entonces mezclan más de 3 carbohidratos en una sola mezcla para la sopa, y en el seco o en el plato que acompaña a esa sopa, entonces lleva yuca o plátano o maduro, o las 3 si es posible, el arroz, y al arroz le pican zanahoria, habichuelas, papa, y uno dice, pero bueno, o sea, tienen los carbohidratos en un solo almuerzo de toda la comida, y aparte de ello, la proteína de esa comida va guisada, o sea, papa con carne. Entonces, el índice glicémico de ese alimento lo hace muy completo. Entonces, luego dicen, pero ¿por qué yo tengo los triglicéridos altos si yo como bien? ¿Por qué tengo el colesterol alto si yo como bien? Pero ¿qué es bien para la persona y qué es bien para lo que realmente debe consumir? Doctora, ya que estamos hablando de todo esto, yo sé que muchos de los televidentes se preguntan hoy en día, ¿qué pasa con eso del gluten? Sabemos que hoy en día
hay campañas enormes acerca de evitar el consumo del gluten y que todos los alimentos vienen con esa marca, la mayoría de free gluten. Entonces aclarémosle a nuestros televidentes qué es eso del gluten y por qué se recomienda en algunas partes evitar el consumo. El gluten es una proteína que contiene algunos alimentos, sobre todo la harina de trigo, viene fortificada, la harina de trigo integral. Hay una harina de trigo que es sin gluten, que es la harina de trigo sarraceno, pero es producida en Europa. En algunas partes se consigue, muy poco acá en Colombia, pero sí se consigue. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder decir que yo no voy a comer gluten, yo tengo que ser intolerante al gluten. Y para ser intolerante al gluten debo haber pasado por unas pruebas respectivas, que por cierto son bastante costosas. El que se lo puede hacer maravilloso, pero no es... La verdad es algo más de moda que de patología. O sea, las personas que son celíacas es terrible, el rash cutáneo que ellos presentan, la roseta, que les sale en su piel por el rechazo de este tipo de harinas, es bastante importante y considerable, incluso es manejado en muchos aspectos, en muchos casos con esteroides, porque hay inflamación del mucosa intestinal. Entonces, si yo quiero evitar comer alimentos que contengan gluten, maravilloso, y hay muchos en el mercado, pero no tengo que quitarlos de la dieta porque yo consideré que el gluten va a formar parte mala de mi vida porque tenemos toda la vida consumiéndolo, forma parte de nuestro entorno. Ok, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en la noche de hoy. Perfecto, gracias por esa gran información que le acabamos de compartir a todos nuestros televidentes. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos como Marvel Chacón para darles la mejor información y de primera mano. Nos vemos el día de mañana con más de Salud en Casa.